Entonces es la clase 8, la clase teórica asociada ya está en línea. Vamos a ver, en esta clase vamos a hablar, bueno, introducción, que vamos a ver un poquito ahora a qué apunta este software, los ejemplos de figuras, el entorno de desarrollo y respecto a las figuras, cómo podemos hacer traslación, rotación, y también la interacción con el mouse. O sea, qué pasa cuando dentro de una figura utilizamos el mouse para provocar una interacción, o sea, para que podamos después obtener una respuesta, por ejemplo, en Arduino. Esto tiene muchas aplicaciones. Entonces, el lenguaje de programación es de código abierto, basado en Java, y permite como medio para la enseñanza, se utiliza mucho como medio para la enseñanza y producción de proyectos. Los proyectos por lo general son ejemplos multimediales, interactivos de diseño digital. Es utilizado fundamentalmente por diseñadores, artistas e ilustradores que lo utilizan como medio creativo. Si bien en un principio fue diseñado como un lenguaje más de programación, fue utilizado como un lenguaje más de programación, después se orientó para la creación de medios interactivos visuales. Los primeros ejemplos fueron dibujos y a lo largo del tiempo su uso ha evolucionado hasta hoy, cuyas aplicaciones son para enseñanzas, museos, laboratorios, electrónicas y robóticas, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? La interacción con toda la parte de Arduino. Bueno, o sea que nos va a permitir crear sofisticadas aplicaciones gráficas e interactivas combinando formas visuales, movimiento e interacción y sin presentar mayor dificultad en la generación del software. Vamos a ver algunos ejemplos que ustedes los tienen, pueden acceder a ellos en el IDE desplegando el menú de archivo. Hay todo tipo de ejemplos y realmente son muy interesantes. Por ejemplo, acá, bueno, congelé una pantalla asociada a formas, luz, distintos colores y cómo va transformándose, ¿no? Creo que empieza con un cuadrado y después va cambiando. Y también el tema de las esferas es muy interesante porque todas estas líneas que tienen en su superficie, por decirlo así, provocan un efecto que hace como que fueran ondulantes, o sea, tipo esponja, y realmente es muy atractivo. Bueno, vamos a ver el ambiente de desarrollo, que es similar al de Arduino. Tenemos el menú, con cada uno de los menús desplegables, y la barra de herramientas, las pestañas, donde podemos llegar a tener incorporado más de un programa, que entonces nos permite ir y venir al código de cada uno, y copiar parte o tener presente que requiere uno por ahí del otro, ¿no? Bueno, obviamente acá escribimos los comandos, esta es el área de mensajes y esta es la consola. Acá tenemos detallados cada uno de los botones, que se desplegarán o no de acuerdo con la forma que nosotros podemos llegar a definirlo. Podemos parar, abrir, guardar, exportar, abrir un nuevo programa, nuevo sketch. Bueno, después esto es más o menos lo que yo le expliqué. El área de texto, ¿por qué dice debugging? Ahora vamos a ver qué se puede llegar a mostrar acá que nos va a permitir hacer el seguimiento de un programa, ver los valores de las variables y ver en un caso de un for o un if, ver para dónde fue con, ¿cierto? De acuerdo con los valores que podemos llegar a obtener ahí. Por ejemplo, acá, bueno, este es el ejemplo más sencillo, en el que tenemos definida una variable entera, inicializada con
un valor 20 y queremos ver el contenido. Entonces, utilizamos el comando, podemos usar el print o el print line, que esto simplemente si lo muestra en una línea o en varias, y ponemos qué queremos ver. En este caso pusimos la variable X. Obviamente, si lo ejecutamos, va a mostrar en la consola el valor 20. Bueno, antes de empezar a hablar del código, lo que tenemos que tener presente en todo momento para las figuras, ¿no? Para lo que queremos mostrar en pantalla, es que todo está relacionado con el sistema de referencia, de un sistema de corteejes, en los cuales los valores positivos de X son en este sentido y los valores positivos de Y son de acá para abajo. Siempre Y es el eje vertical y X el eje horizontal, pero en este caso va incrementando el valor que descendemos, por decirlo así, al empezarnos en la pantalla. Bueno, por lo general se define la pantalla con 100 por 100 píxeles. Entonces, por ejemplo, este punto muestra que tengo 50 en X y 50 en Y. Recuerden que las coordenadas son siempre X, Y. Acá que tengo 20 en X, 60 en Y. 20 en X bajo hasta 60 en Y. Y acá el último punto ya es el que tenemos el mayor valor en las dos coordenadas. Bueno, un sketch o programa lo podemos se estructura de la siguiente forma. Primero se declaran las variables. Tenemos que recordar que las variables pueden ser booleanas, tomando los valores verdadero o falso, float, que en el cual podremos almacenar valores decimales, int, que es variables enteras, y que fue en el caso que recién vimos en el ejemplo, y string, que es una variable de tipo texto. También se la puede considerar como una cadena de caracteres. Luego se definen dos funciones, en el siguiente orden, setup y draw. El concepto código dentro del setup se ejecuta una vez cuando el programa comienza. El código dentro del draw funciona continuamente. Un frame o imagen se dibuja en la pantalla al finalizar cada ciclo. Esto lo vamos a tener presente a medida que leamos los programas para entender más por qué el efecto que producen. Bueno, para consultar los comandos se puede acceder a esta página, pero el documento que se puede bajar acá está incluido como material de la clase. Ahí vamos a ver comandos como, bueno, los más conocidos son line, size, background, stroke y fill. ¿Cómo vamos a definir las formas? Bueno, esto es un punto, línea, rectángulo y elipse. Siempre vamos a tener que dar, obviamente, definir elementos y cada uno tiene argumentos distintos. En un punto, obviamente, damos el valor de X y de Y donde se encuentra ubicado el punto. Acá vemos un ejemplo. En la línea, que en realidad es un segmento, en este caso, se define los valores asociados a uno de los extremos, el 1 y el 2, y a continuación los correspondientes al otro extremo. Por eso se dan 4 valores. Esto corresponde a un punto, a un extremo, X e Y 5 y 2 al otro punto. En este caso, al tener un solo valor, el mismo valor de Y, que vamos a ver otro ejemplo, lo que nos muestra es una línea horizontal. En el caso del rectángulo, lo que tenemos que dar es uno de los vértices y a partir de ahí el ancho y el alto. Acá vemos que tenemos las coordenadas de este vértice son 1 y 2, el ancho es 4, 4 unidades y el alto son 3 unidades. ¿Estamos? Acá tenemos una elipse. Cuando damos elipse modo center,
quiere decir que se va a ubicar respecto, todo lo que hablemos va a ser respecto de las coordenadas del centro, son las que se definen como los dos primeros parámetros. Luego también tenemos el ancho y el alto, a partir del centro. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito cómo es el tema de trabajar con el entorno de desarrollo. Si no introducimos el código y corremos el programa, es como tener un tapiz en blanco. Acá me aparecen nada más que todos los botones porque no activé todavía para que se muestren los demás. O sea, yo acá directamente no tengo código, cuando corro muestra por decir así, tapiz en blanco. Tenemos que recordar entonces siempre que el tema del sistema de coordenadas, acá es este mismo ejemplo que les dije recién, en el cual tenemos una línea, uno de los extremos son los valores x e y, tenemos x en 10 y en 55. Le damos x más 80 para el otro extremo, o sea que la longitud va a ser de 80 unidades, y el mismo valor de y. Por eso provoca una línea horizontal. ¿Estamos? Bueno, acá vemos que ya aparecen otros comandos, que son el size, que nos da la dimensión de la pantalla, y el background, que es el color asociado al fondo de la pantalla. Cuando pasamos un solo valor, un solo parámetro, lo que vamos a tener son distintas tonalidades de grises. Tanto el background, como vamos a ver en todos otros comandos en los cuales tenemos que definir un color, se va a manejar con el RGB, con el Red, Green, Blue. O sea, si ponemos, por ejemplo, 250, 00, va a estar 250 asociado a el color rojo. Si ponemos 0, 250, va a ser el verde, el green. Y 0, 0, 250 va a ser el blue. Pero bueno, en cada caso ya lo vamos a ir señalando. Bueno, la primera definimos una línea. En este caso ven que ya no es horizontal. ¿Por qué? Porque hicimos variar el valor de y. ¿Estamos? Y entonces x e y es el extremo del segmento y los otros valores corresponden al otro segmento. ¿Estamos? O sea, el otro va a ser x más 20 y menos 40. Le restamos, partimos de este punto, que es 0,55, y luego provocamos que vamos incrementando. ¿Estamos? Y acá seguimos pasando. Bueno, el size seguimos con 100, 100, que es el de font, y le ponemos como color de fondo un color gris. Bueno, ahora incorporamos dos líneas. ¿Por qué lo quise poner? Porque, bueno, acá vemos, por ejemplo, cómo podemos hacer para que las líneas sean líneas paralelas. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, definimos uno de los extremos de la primera línea con valores x e y, que son los que puse acá, que son 10 y 20, y el otro extremo va a ser x más 20 y más 60. ¿Okay? O sea que acá desplazamos x en 20 y en 60. Y obtenemos el otro extremo. Ahora, ¿qué hacemos? Para la otra línea, incrementamos x en 10, pero la diferencia entre este y este tiene que ser 20 para que tenga el mismo ángulo. ¿Estamos? Y fíjense que son todos los mismos valores porque obtenemos los extremos a la misma altura. ¿Estamos? Los dos. El valor de y correspondiente a ambos extremos es el mismo para todos los puntos. Acá tenemos y más 60, y más 60, y más 60, y. Lo que vamos incrementando en un valor constante respecto del origen es el otro extremo. ¿Estamos? Fíjense que siempre es 20 entre las coordenadas x de los extremos de cada uno de los segmentos. Bueno, es muy interesante que lo vayan haciendo y que vayan viendo la relación. Acá simplemente quisimos recordar los dos comandos que se asocian al color de una figura, que son el stroke,
que nos da el color de del borde, del contorno de la figura, y fill, el color de fondo de la figura. Como les dije antes, también se maneja con RGB. Ahora en los ejemplos les va a quedar más claro. Bueno, acá pongo como ejemplo un rectángulo en el que, por ejemplo, tenemos cuáles son las coordenadas de uno de los vértices y el ancho y el alto. Ahora, bueno, entonces vemos un ejemplo en el cual le ponemos colores y bordes a la figura. Ponemos el vértice en X10 y 5, X10 y 5, y recuerden que es rojo, verde y azul. Entonces, verde y azul está en 0, por eso el borde es una tonalidad de rojo. Y el color de fondo de la figura es rojo, es verde. O sea, el único valor al cual estamos asignando es el verde. Entonces, por eso quedó en verde. ¿Sí? Y acá definimos, bueno, el rectángulo se inicializa en X y en Y, o sea, el vértice es X10 y 5, y después habla de un ancho de 40 y un alto de 40. Bueno, por ser un lenguaje orientado a eventos, perdón, orientado a objetos, podemos utilizar métodos, vamos a ver cómo definimos los parámetros, cómo invocarlos, y en este ejemplo también pusimos arrays. Que ya los hemos visto, ¿no es cierto?, en Arduino. Lo que se hace acá es, entonces, lo más importante es que estamos utilizando un método que es diagonals, ¿sí?, al cual le pasamos dos parámetros, que son cómo va a ir variando X y cómo va a ir variando Y para que se formen los distintos segmentos. Para dar la posibilidad de formar varias líneas o segmentos, lo que usamos es un array. Fíjense que acá le carga los valores iniciales al array porque lo introduce dentro de un bucle for, y a la componente en X lo va multiplicando por 5, y en Y le suma una constante de 12 y multiplica por 6 el valor anterior que forma, digamos, el valor asociado al for. Acá previamente los declaramos como variables, o sea, el contenido del array van a ser números enteros. Y bueno, lo interesante de acá, porque esto obviamente se puede desplegar todo dentro del RAW, pero ¿qué pasa? Incorporar métodos lo que hacen es facilitar la lectura del texto y fundamentalmente los programas. El efecto que provoca acá es que se va corriendo y va bajando, o sea, es muy interesante este ejercicio, así que bueno, pueden tener el código. Bueno, ahora vamos a ver cómo se puede hacer para hacer que las figuras se trasladen, pero mediante un comando. O sea, obviamente, como vimos recién, jugando con los valores de los distintos parámetros asociados a la definición de la figura, se puede hacer. Pero acá directamente, usando el translate, no hay ningún problema en que se desplace directamente. O sea, definimos dos variables enteras, X e Y, que es para setear la posición horizontal y vertical del vértice, ¿verdad? Vamos a definir un rectángulo en modo center y lo ponemos al borde color rojo, solamente ponemos un valor en el RGB en el primero, y lo rellenamos con color verde. Acá vamos a hacer que se traslade el centro a la mitad de la pantalla, a la mitad del largo y del ancho. Después, bueno, definimos lo asociado al rectángulo, o sea, el punto, el vértice y el ancho y el alto, y provocamos
nuevamente otra figura trasladándolo a nada más que un desplazamiento del total del ancho y del largo dividido 8. Cuando se provoca este efecto. Ahora, si nosotros en vez de hacer el rect mod center, lo que hacemos es corner, la esquina, todo lo que hacemos se traslada, pero se ve la figura en una de las esquinas. A ver, aparentemente se cortó la transmisión, vemos cómo retomar. Entonces, estábamos viendo que el efecto es que la figura la encontramos en la esquina. Ahora ya hicimos que se traslade entre el translate y ahora vamos a hacer que gire además, que es con el rotate. Entonces, acá, bueno, definimos todo lo mismo que antes, o sea, asociamos el color del borde, el color del fondo, y ponemos el translate, también lo llevamos a la mitad y ahí que rote. Definimos todos los parámetros asociados al rectángulo y hacemos que el valor, el ángulo de giro asociado a la rotación se vaya incrementando en 0.1. Siempre, a no ser que definamos de otra forma, estamos hablando de radianes. Acá lo que hicimos fue congelar la pantalla en distintos puntos y vemos que va girando, que pues se va corriendo, perdón, así para acá y va provocando, digamos, todo un... O sea, se puede visualizar bien el ángulo de giro. En este caso, bueno, es interesante que vean cómo varía, digamos, respecto de qué rota, cuando, o sea, antes rotaba respecto al centro, cuando cambiamos el orden del translate y del rotate. O sea, acá primero hacemos rotar y después trasladar. Y le pusimos un delay de 1000 milisegundos para que se vea bien el efecto. En este caso tiene un mayor ángulo de giro. Aquí giraba de acuerdo con el centro. Bueno, ahora viene la parte que más nos interesa y que es, a su vez es sencilla, pero que le pueden buscar distintas aplicaciones. ¿Sí? O sea, ¿cómo podemos hacer algo interactivo? Porque hasta ahora fue todo estático, definimos figuras, definimos líneas, pero nosotros no provocábamos ninguna acción. La provocábamos obviamente mediante el código, pero no había una acción externa que provocara un cambio en las figuras. Entonces, para activar una figura con el mouse, lo que podemos hacer es, por ejemplo, mediante este código, asociamos a uno de los vértices. Primero les explico esto. Estamos utilizando la figura quad, en la cual se definen los 4 vértices. Es un cuadrilátero. Entonces, un cuadrilátero irregular, ¿no es cierto? Definimos el primer vértice con valores x e y. O sea, directamente damos la coordenada de cada uno de los vértices. Muy bien. Directamente vamos a tocar con el mouse la figura y entonces se percibe las coordenadas en las cuales se encuentra el mouse, x e y lo que hace es que el vértice, como nosotros le asociamos x e y a los lugares donde está el mouse, lo estamos asociando al primer vértice que definimos, entonces, según donde toquemos el mouse, se va a desplazar, por decir así, el vértice. Por ejemplo, yo acá lo traje de acá para acá. Entonces, como yo iba moviendo el mouse, el vértice se iba corriendo y la figura buscaba rellenar, digamos, toda el área delimitada por los 4 puntos, que son los 4 vértices. Esto lo pueden hacer incluso de acuerdo con distinta velocidad. La velocidad se va dando en el frame rate, que son cada 15 milisegundos, es como que provoca un refresh, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, se puede hacer, por ejemplo, si yo hubiera asociado, hubiera puesto 8620 XY,
es el segundo vértice, el que está desplazado en 20, en X, el que se va a mover y desplazar cuando yo mueva el mouse. O sea, lo importante es eso, que estoy provocando una interacción. Bueno, acá directamente es más sencillo, digamos, porque lo que estoy asociando es un comando que es mouse preset, de presionar. O sea, cada vez que yo toco la pantalla con el mouse, él desaparece el elipse y aparece un rectángulo. Fíjense que si ¿qué estoy diciendo acá? Que si está, o sea, si es verdadero, por decir así, porque esto es un valor booleano, que esté presionado el mouse, entonces lo que muestra es el rectángulo. Ahora, cuando suelto el mouse, aparece la elipse. Recuerden que, bueno, sí se los dije, pero en la elipse lo que definimos es, si definimos con elipse center, si no lo asume, lo que se indica son las coordenadas del centro y su tamaño definido por la anchura y la altura. ¿Estamos? O sea, vemos que para cada una de las figuras lo que se requieren son distintos valores. Si tenemos un triángulo, por ejemplo, las coordenadas que se indican son las de los tres vértices. ¿Estamos? Y recuerden entonces el punto, que es obviamente un solo par de coordenadas en X y Y. En la línea son 4, que son los asociados, si lo consideramos como un segmento, a cada uno de los extremos. Bueno, esto lo que les va a permitir es practicar, se pueden hacer distintas animaciones, y en la clase le pusimos ejercicios muy interesantes. Y van a poder ver. Tienen también todos estos ejemplos para poder ver. Claro, acá está la profesora Ana. Sí. Que tienen todos estos ejemplos en la clase que los pueden bajar y practicar y ver cómo los efectos directamente. Para eso tienen que instalar primero Processing en la pantalla. Claro, o sea, las instrucciones para instalarlo también lo tienen en la clase. Y bueno, lo que quisimos hacer para que no pierdan tiempo, si bien es importante para que practiquen la sintaxis, de todas maneras le pusimos los códigos de varios ejemplos, y es importante que ustedes a partir de ahí puedan crear cosas nuevas. Claro, porque incluso es lindo cuando se combinan distintas formas, se provocan distintos desplazamientos, y aparte no solamente figuras aisladas, sino que se pueden hacer, no sé, que es como un osito, y en definitiva se le da cierta movilidad. Pero bueno, requiere que se trabaje bastante sobre el código, pero las pautas generales se los dimos. También tienen dos especies de manuales, digamos, dentro de la, digamos porque uno está muy resumido, ¿no? Pero sí les da todos los principales comandos. También otro da prácticamente todos los comandos, lo que pasa es que están clasificados de acuerdo con la utilidad. Pero bueno, dejamos eso en línea, y esto sí es fundamental que lo manejen, porque ya en la clase que viene vemos cómo cómo interactúa con el Arduino. La idea es que mediante cualquier acción que hagamos en nuestra pantalla, por supuesto una pantalla, digamos, asociado al processing, se puede hacer que se ejecute, que el Arduino ejecute alguna acción. Por ejemplo, prender un LED, apagar, activar un sensor, provocar algo con un desplazamiento con un motor. O sea, se puede activar. Lo interesante es que lo activamos mediante la pantalla de nuestra computadora. Bueno, espero que les sirva. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar. Si no, nos despedimos, y bueno, gracias por su atención.